Hoy celebramos que Cristo está vivo, que ni la tumba, ni la muerte, ni el infierno pudieron detenerlo. Cristo salió victorioso. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Uno de los principios que nos enseña la resurrección es que lo que parece ser el fin es el comienzo de algo nuevo. Puede ser el principio de algo poderoso. Juan 19:30 nos dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Al Cristo morir en la cruz parecía que todo había terminado. En esa hora todo se oscureció. Parecía que sus enemigos le habían vencido, habían ganado la batalla. Pero Jesús antes de morir lo que hizo fue decir un grito de victoria, una palabra de victoria, consumado, terminado. Esa es la palabra en griego tetelestai, que significa terminar, completar, ejecutar, concluir, acabar, cumplimiento total. El diablo pensó que aquella palabra era una de derrota. Aquella palabra no fue una de derrota, fue una declaración de victoria cuando todo parecía que había acabado. Escúchame bien, cuando tu camino parece más oscuro, cuando sientes que estás caminando por el valle de la sombra o de la muerte, cuando te sientes perdido y aún derrotado, atrévete a hacer una declaración de victoria, atrévete a hablar la palabra de Dios. Aleluya, la victoria, tú eres más que vencedor. Puede que estés pasando por una situación difícil, pero escúchame bien, ese no es el final, eso puede ser el comienzo de algo nuevo en tu vida. Jesús murió con un grito de victoria en sus labios. No fueron palabras de un derrotado, fueron palabras de un campeón, de un vencedor. Asignación completa, misión cumplida. Vimos el viernes pasado que Jesús murió y completó la misión por el cual el Padre le envió a la tierra. Su misión, nuestra salvación y vida eterna. Aleluya. Ahora vamos a ver, ¿por qué Jesús tenía que resucitar? Si en la cruz gritó consumado, terminado, misión cumplida, ya todo está hecho, entonces, ¿por qué Jesús tenía que resucitar? Romanos capítulo 4, verso 25 nos dice que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Óyeme bien. Y resucitó para nuestra justificación. Te repito, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación. Su muerte fue por nuestros pecados. Su muerte en la cruz fue por nuestros pecados. Pero su resurrección, el salir de la tumba, aleluya, fue para nuestra justificación. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados, para nosotros ser perdonados. Y lo resucitó para que fuéramos nosotros declarados inocentes. Eso es lo que significa justificado. La resurrección de Cristo es la garantía de que hemos sido limpiados. Es la prueba de que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados por completo. Puedes ir a la tumba de cualquier otro que lo llaman Dios, a Buda o yo no sé, cualquier otro que llamen Dios, y puedes quizás encontrar hasta los huesos todavía allí. Pero la tumba de Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Y óyeme bien, cuando quitaron la piedra, los ángeles quitaron aquella piedra, no fue para que Cristo saliera, ya Él había salido. Aleluya, Cristo no necesita que nadie le mueva la piedra, pero los que tenían que entrar y ver que estaba vacía la tumba, necesitaba que alguien le moviera la piedra y los ángeles lo hicieron. Ahora, es la resurrección, es la garantía de que hemos sido limpiados. Es la prueba viva de que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Él murió, tenía que morir para poder resucitar. Aleluya, su muerte fue para perdón de pecados, pero la resurrección fue para nuestra justificación. Jesús resucitó. Juan 20, 19 y 20 nos dice,
Al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Ahora, Jesús se le presenta a los discípulos paz, pero entonces le dice: aquí está la prueba. Aquí está la prueba. Miren mis manos. Aquí está la prueba. Miren mi costado. ¿Sabe? Uno de los soldados romanos le abrió el costado. Nos dice en Juan 19, 32 en adelante. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado junto con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, es que para que la escritura se cumpliera, cuando se acercaron a Jesús y vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio, que fue Juan, que está escribiendo esto, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice la otra escritura, mirarán al que han traspasado. Esta fue la prueba de que Jesús literalmente murió, cuando el soldado le abrió el costado con una lanza. Cuando hay una fractura en el corazón y en los pulmones, cerca del corazón hay una membrana que acumula la sangre y el agua del cuerpo. Y esa acumulación de líquido en la membrana alrededor del corazón se llama un derrame pericárdico. Ahora, Jesús sufrió cuando fue azotado. Recuerda cuando fue azotado, esos látigos que eran punzantes atravesaban la piel, rascaban la piel de Jesucristo. Ahí tiene que haberse dañado los pulmones de nuestro Señor Jesús. La ciencia dice que al él cargar la cruz, Jesús experimentó un shock hipovolémico. Yo no soy científica, pero hipovolémico. ¿Y se acuerdan cuando Jesús se desploma mientras está cargando la cruz y entonces obligaron a Simón de Cirene que cargara la cruz? En ese momento ya Jesús tenía la presión sanguínea baja. El corazón y los pulmones de Jesús ya habían sufrido. Y cuando el soldado vio que estaba muerto, le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Ese soldado hizo eso, fue testigo, pero dice Juan, yo lo vi. Yo fui testigo de la muerte de Jesús. Juan lo vio, esa es la prueba. Y también la prueba científica de que Jesús murió. Literalmente, Jesús murió por un corazón roto. Literalmente. Pero resucitó al tercer día y mira lo que ocurrió. Efesios capítulo 2, versos 4 al 7. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Fuimos muertos con Cristo y fuimos resucitados con Cristo. Mira esta ilustración que vi hace poco y quiero compartirle. Supongamos que esta Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo. De hecho, Cristo es el verbo, es la palabra. Pero supongamos que esto es Cristo, que aquí este es Cristo. La Biblia es Cristo. Y este phone que vemos aquí, ¿verdad? Color negro. Estos somos nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aún mientras estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo.
Él nos colocó en Cristo. Dios nos colocó en Cristo. Nos colocó en Cristo y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cuando Dios ve a Jesús, cuando Dios lo ve a Cristo, ve a Jesús, Dios ve a Jesús en su perfección. Dios ve a Jesús en toda su belleza, en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su hermosura. Dios ve a Jesús, pero óyeme bien, te ve a ti. Te ve a ti porque tú estás en Cristo. Dios derrama su gracia, Dios derrama su gloria, Dios derrama su inmenso amor sobre Cristo. ¿Y quién lo recibe? Tú, porque tú estás en Cristo. Recuérdalo, tú estás en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú recibes la gracia, tú recibes su gloria, tú recibes su inmenso amor. Y no solo Dios te resucitó en Cristo, sino que te hizo sentar en un lugar de honor, en un lugar de autoridad, juntamente con Cristo. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque su muerte fue para nuestros pecados, por nuestros pecados, y su resurrección para nuestra justificación. Dios vio todos nuestros pecados en Cristo, en la cruz. Todos nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo. O sea, Dios no pasó por alto tus pecados. Escúchame bien, Dios no los pasó por alto. Tus pecados fueron juzgados. Ya fueron al tribunal, fueron juzgados en la cruz, en Cristo. Y no lo va a volver a hacer. Y era importante que Jesús resucitara. Primera de Corintios 15, 17 nos dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Es en vana, vacía, ilusoria. Y todavía son culpables de sus pecados. ¿Escuchaste? Si Jesús no hubiese resucitado, todavía seríamos culpables de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la resurrección era para justificación. Con la resurrección de Cristo vino la justificación para nuestra vida. Ya Dios no nos imputa nuestros pecados, sino a aquel que estaba por completo limpio de pecado. Fueron imputados a Él, fueron juzgados en Él nuestros pecados. O sea, que ese Jesucristo, que estaba limpio de pecado, tomó nuestro lugar, cargó nuestro pecado en la cruz, recibió el castigo, la pena que nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú has sido justificado. ¿Qué significa eso, pastora? El ser justificado es que Dios, para Dios, Él te ve como si nunca hubieses pecado. Eso es justificado. Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Escucha bien, Jesús nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado. Y nosotros nunca fuimos justos, pero Dios nos hizo justos por lo que hizo Jesús. La justicia es un don, la justicia es un regalo de Dios, no por lo que tú hagas o yo haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Eres justo ante Dios, eres inocente. Todavía pecamos, sí, pero eso no cambia nuestra posición delante de Dios. Estamos en Cristo. Aleluya. No cambia la posición de que Dios nos ha colocado. Todavía pecamos, es cierto, pero no cambia nuestra posición ante Dios por lo que su Hijo hizo en la cruz. La resurrección de Cristo fue para nuestra justificación. Mira cómo el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva.
Así que la resurrección no se trata solo de algo futuro que sucederá después de la muerte. No, de acuerdo a la Biblia, la resurrección es algo que experimentamos en el mundo presente, desde que te conviertes a Cristo, desde que le abres tu corazón al Señor. La vida eterna resucitada comienza cuando una persona cree en Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero invitarte a que si tú no has aceptado a Cristo y quieres que te coloque Dios en Cristo, hagas esta simple y sencilla oración que la puedes encontrar en tu Biblia, en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a orar. Recibe a Jesús ahí. Recíbelo. Recibe no solo lo que hizo en la cruz por su muerte, fue por nuestros pecados, pero su resurrección fue para que tú fueras declarado inocente. Repite después de mí: Padre amado, te doy gracias por tu grande amor. Yo recibo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Yo confieso hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por la vida eterna. Amén, amén. Te tengo noticias del cielo. Del cielo te dicen: todos tus pecados han sido perdonados. Ahora tienes una página nueva que escribir en tu nueva vida en Cristo. Todo lo que viene por delante va a ser bueno para tu vida. Nos vemos en una próxima enseñanza. Si hiciste esta oración, déjalo en los comentarios. Bendecido.